Listo chicos, y ya para acabar vamos a trabajar el último de los problemas. Este de acá, el del helicóptero, el de las montañas. Son dos preguntas. No tiene tanta complejidad como el anterior, pero sí tiene unos punticos claves. Entonces vamos a verlo. Yo lo saqué acá aparte para poderlo trabajar. Entonces, problema de la montaña. Le cambié los datos evidentemente para que usted se guíe por este para resolver el de la guía. Este primer dato solamente, mire, esto de acá solamente nos va a servir inicialmente para contestar esta pregunta, para la B, para la 2, perdón. Para la primera pregunta únicamente nos vamos a fijar acá en la imagen. Entonces, lo que hago siempre, lo que le digo lo mismo, siempre haga la representación de forma geométrica de tal forma que usted pueda pues trabajar con ella. Entonces, A viene siendo el pico de la montaña A, B viene siendo el pico de la montaña B y C el helicóptero. Entonces, hay una distancia desde el helicóptero hasta el pico de hasta el pico de la montaña de 1950 pies en mi nuevo problema, ¿no? En el que le estoy explicando. Y los ángulos cambiaron, ¿no? Entonces, este ángulo es de 60 y este ángulo es de 26. Entonces, lo que debo hacer inicialmente es hallar los ángulos que conforman el triángulo, ¿listo? El triángulo ABC. Entonces, es fácil porque, mire, este ángulo que se forma acá es de 90. Quiere decir que el ángulo que está acá por dentro, el del triángulo, va a ser igual a ¿qué? A 90 menos 60. O otra forma de verlo, ¿cuánto le hace falta a 60 para llegar a 90? Pues es lo mismo, ¿no? Acá va a ser de 30 y acá pues evidentemente también se forma un ángulo de 90, mire, ¿se lo ve? Entonces va la misma pregunta, ¿cuánto va a medir el ángulo A? Pues va a ser 90 menos 26 o como usted quiera verlo, puede ser cuánto le falta a 26 para llegar a 90. Si usted hace bien los procedimientos y si usted se guía por mi ejemplo, va a obtener las siguientes respuestas. Entonces, lo que les decía, mire, como este ángulo es de 90, si yo le quito 90, este ángulo de 60, hallo el ángulo que está por dentro del triángulo, que es el que me interesa. Entonces, ese ángulo es de 30, mira, acá lo hallé. Y lo mismo haría con el procedimiento para el ángulo A, para el ángulo de abajo. Entonces, quiere decir que acá ya hallé dos ángulos. Acá hallé el ángulo C, ¿verdad? El ángulo C mide 30 grados y el ángulo A mide 64. Lo mismo, mire, acá hay un ángulo de 90, quito el de 26, obtengo la medida del ángulo que me hace falta. O es como usted quiera verlo, cuánto le hace falta a 26 para llegar a 90. Es exactamente igual. Ahora, conociendo dos ángulos, puedo conocer el tercero. Ya es evidente que este ángulo me va a medir 86. Vamos a ver por qué va a dar 86. Y listo, entonces recuerde que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo me tiene que dar 180. Reemplazo los dos valores que conozco, los sumo, ¿verdad? Me da 94, ese 94 que está sumando lo paso a restar para despejar la B y obtengo que el ángulo B mide 86. De esa forma tengo los tres ángulos y un lado. Si usted se acuerda, con el teorema de seno podríamos hallar la medida de los dos lados, pero no va a ser necesario porque solamente voy a hallar lo que me están pidiendo. Me están pidiendo cuál es la distancia entre A y B. Entonces necesito conocer ese lado y ese lado es el lado C. Entonces voy a aplicar el teorema del seno para hallar el lado C, obteniendo lo siguiente. Listo, recuerde que aplico teorema de seno porque conozco eh, el ángulo y el lado opuesto, es decir, la parejita con esto, el lado B, perdón, el lado B y el ángulo B. ¿Listo? Entonces voy a aplicar esta parte del teorema del seno para poder hallar esta distancia. Como este es el ángulo C, por lo tanto este va a ser el lado C. Entonces quiere decir que B es a seno de B como C es a seno de C. Reemplazo los valores, 1950 es a seno de 86, como C, que es el lado que quiero conocer, es al seno de 30. Este seno de 30 que está dividiendo lo paso a multiplicar para despejar la C. Por lo tanto, al realizar esta operación, obtengo la respuesta. Quiere decir que la distancia entre el pico de la montaña A hasta el pico de la montaña B es igual a 977,38 pies. Ojo porque esta unidad estaba en pies. Ahora sí, ya conozco las dos que conozco esta distancia. ¿Listo? Conozco esta distancia. La segunda pregunta es, ¿cuánto es, ojo acá, la altura de la montaña B? Me dan la altura de la montaña A. Mire, la altura de la montaña A es 5200 pies. La pregunta es, ¿cuánto es la altura de la cima de la montaña B? Quiere decir que necesito conocer esta distancia que hay de aquí a acá. Y para eso voy a utilizar una razón trigonométrica.
Entonces, necesito hallar cuánto hay o cuál es la diferencia de alturas entre el pico de la montaña A y el pico de la montaña B, en altura, no en distancia. Acabamos de hallar pues, la distancia que hay, ¿cierto? De un punto al otro, pero necesito la altura, es decir, cuánta altura hay de diferencia. Por eso voy a extraer este triángulo rectángulo que se va a formar acá. Acá ya lo puse, ¿listo? Entonces, la distancia que hay del punto A al punto B, la acabamos de hallar, 977,38 pies. Este ángulo no lo da el problema. Necesitamos conocer, perdón, cuál es la diferencia de alturas entre el pico de la montaña A y el pico de la montaña B. Entonces, en ese orden de ideas, voy a utilizar una, ojo acá, razón trigonométrica, tema anterior, que me relacione este cateto, que es un cateto que opuesto a este ángulo. ¿Por qué es opuesto? Porque no lo está formando. Recuerde que el cateto que no forma el ángulo es el opuesto. ¿Qué conozco? Conozco la hipotenusa y quiero conocer el cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica me sirve? Seno, porque seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿listo? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. Voy a trabajar acá rápidamente con el editor de ecuaciones. Tengo que seno, ojo acá, del ángulo de 26 grados, ¿listo? De 26 grados, va a ser igual, y acá aplico la razón, a que a cateto opuesto, que en este lado es E, porque quise ponerle E, sobre la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 977,38 pies. ¿Listo? Y despejo E. Como este 977,38 está dividiendo, paso al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría que 977,38 por seno de 26 grados va a ser igual a E. ¿Listo? Y eso me daría el resultado que estoy buscando, que en este caso sería el siguiente. ¿Listo? 428,45 pies. ¿Listo? Ahora, tenga en cuenta lo siguiente. Yo necesito conocer cuál es la altura, ojo acá, la altura de esta montaña. Y para eso necesito conocer la altura de la montaña más bajita. Pero me la da el problema, son 5200. Quiere decir que la altura de la montaña B, ¿cuál va a ser? Pues 5200 más la diferencia. Quiere decir que para hallar y solucionar el problema, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces voy a poner acá respuesta. Entonces voy a poner acá 2 puntos y necesito la altura de la montaña A más esa diferencia, más E. ¿Listo? Que ya lo tenemos. Entonces, esos dos datos también los conocemos. ¿Cuánto mide la altura de la montaña? El problema nos dice que mide 5200 pies. Entonces acá sería 5200 pies más la diferencia de alturas que ya la acabamos de hallar, que son 428,45 pies. 428, se me salió de la ecuación, 428,45 pies, lo cual me daría una respuesta de 5628,45 pies. Y acabaría mi problema. ¿Listo, chicos? Cualquier duda o inquietud, pues ya sabe, me consulta.